tema de la vacunación, sino también el seguimiento de los casos, ¿no? Todo el tema de los diagnósticos, de poder tener el servicio, ¿no? Incluso pues a domicilio para poder establecer y descartar si es que va a necesitar, ¿no?, aislarse o no, si es que efectivamente tiene el COVID. Y bueno, se han dado realmente informes importantes sobre la situación de las camas UCI, la situación del oxígeno, en qué pie no nos sorprende, porque digamos nos encuentra, ¿no?, esta tercera ola. Vamos a interpretar estas informaciones y estas cifras con Juan Carvajal, ingeniero electrónico y analista de datos. ¿Cómo está, Juan? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, gusto en saludarle. Veía un tuit que usted publicaba y decía, ojo, si bien es una tercera ola en términos de casos, ¿no?, lo cual es cada vez más evidente, no podemos decir lo mismo en términos todavía de hospitalizaciones y fallecidos. Eso se esperaría si analizamos la curva, por supuesto, con el añadido de los importantes niveles de vacunación, que esa suerte de dualidad se mantenga, que podamos tener una buena cantidad de contagiados sin que necesariamente aumente el número de víctimas mortales. Sí, y agregado a eso, sobre todo que el contexto actual, el incremento de contagios o infecciones está dado por la variante Omicron, y sabemos que la variante Omicron es altamente infecciosa, pero no es tan letal, y lo hemos visto y lo estamos viendo en otros países, o en Sudáfrica, donde ya la curva de contagios está bajando, pero en ese periodo de más de un mes de sube y baja no se ha producido una crecida de muertes, e inclusive en el caso particular de Sudáfrica no tiene una alta tasa de vacunación como sí lo tiene Perú, pero Sudáfrica sí tiene una alta infección como nosotros, por ejemplo. Muy interesante. El cuadro que tenemos en pantallas es precisamente ya para la situación peruana, ¿no? Vemos en la línea roja, Juan, el promedio de casos, y vemos como claramente, pues, ¿no?, entras a esta curva que va en subida. Esperamos, ¿no?, que no sea un olón, sino una olita, pero que va claramente en subida y se despega, se divorcia de la cifra de víctimas mortales que se mantendría, básicamente. ¿Cómo podemos interpretar esto? Correcto. Lo que uno observa en esa curva, la roja, que es de contagios, y la negra, que es de muertes, entre la primera y segunda ola van acompañadas, van juntas. Y ve usted que en el peor momento de la pandemia, allá por abril del 2021, el promedio de muertes estaba por encima de 800 por día. Empezamos ya a buen ritmo la vacunación, y el promedio de muertes ha ido descendiendo a tal modo de que llegó a septiembre y el promedio se ha mantenido octubre, noviembre, diciembre alrededor de 30, 35. Eso quiere decir una reducción de más allá del 95%, y eso es vacuna. Entonces, lo que estamos viendo acá es que las vacunas están salvando vidas. Si bien es cierto, se están observando infecciones, pero la curva recta, horizontal de fallecidos se mantiene constante. Y lo que se espera de aquí en adelante es, pues, que más allá de las infecciones por Omicron, que se mantenga esta línea, pero va a depender de mucho de la respuesta del sector salud, la respuesta hospitalaria, ¿no? Hoy el ministro Ceballos, ahorita regresamos a la respuesta hospitalaria, pero hoy el ministro Ceballos confirmaba ya con data local lo que ya sabíamos un poco de estudios internacionales, es decir, que la grandísima mayoría de personas hospitalizadas y que lamentablemente en algunos casos llegan a fallecer en estas circunstancias son no vacunados. Eso se repite, como digo acá, 92, 95% son no vacunados. ¿Qué podemos añadir sobre esa data? Eso quiere decir que sí hay un porcentaje, así sea muy bajo, de vacunados que lamentablemente llegan a fallecer. Sí, sí llegan a fallecer, pero cabe precisar que la gran cantidad de personas vacunadas son mayormente con comorbilidades o son adultos mayores que inclusive no han llegado a completar su tercera dosis de refuerzo. Por eso es importante incidir en eso. Pero eso sí, en el global, el mayor porcentaje son personas no vacunadas. Perfecto. Y lo que por supuesto refuerza
el mensaje, ¿no?, de la importancia de la vacunación, las cifras, todas van exactamente en la misma dirección. Usted señalaba que ahora mucho va a depender esto, por supuesto, de los cuidados que tomen las personas, pero también de la capacidad de respuesta hospitalaria. ¿Cómo estamos en ese punto y cómo ha observado usted lo que nos ha informado hoy el ministro Ceballos? Sí, en efecto. Lo que sucede, por ejemplo, yendo al tema de los contagios, ¿no? Hoy se está viendo leves, moderados, que si bien es cierto, no están llevando a un despegue rápido en cama de hospitalización, ni tampoco en UCI. Lo que se observa, por ejemplo, es que hoy que a nivel nacional el 50% de la ocupación en UCI se tiene sobre el total, pero eso es a nivel nacional. Cuando uno ya disgrega por regiones, ahí hay que, digamos, poner bien el ojo sobre la lupa y ver qué región está haciendo falta camas. Por ejemplo, hoy día, de las regiones que están por encima del 60% de su capacidad, o sea, de ese umbral, es el caso de Lambayeque, que apenas tiene actualmente 8 camas, pero esas 8 camas disponibles, mire usted que son del sector privado. Todas sus camas de salud, todas sus camas que pertenecen al gobierno regional están ya totalmente ocupadas. Entonces, hoy solamente dependen de las camas del sector privado. Y lo mismo está pasando en la región Libertad, donde sigue creciendo la ocupación en UCI. Pero ahí también es importante es que hoy, digamos, no todo es COVID. O sea, hay que ver las otras enfermedades y ver cómo está, digamos, incrementándose o no las camas destinadas para otras enfermedades, ya sea en UCI o en hospitalización. Y hoy, por ejemplo, se observa que, si bien es cierto, en COVID las camas destinadas para UCI están en el 50%, pero las camas destinadas para no COVID ya en este momento están por encima del 70% de su capacidad totalmente ocupada. Por eso es importante de aquí en adelante monitorear esto, ¿no? O sea, que los casos leves, moderados, sean fácilmente detectables, sean rápidamente aislados también, ¿no? Bien. Juan, cuéntenos, ¿ha podido usted hacer cruces? Nos acaba de decir, ojo, cuando nos acercamos un poquito más a determinadas regiones, ya la mirada comienza a ser más preocupante. Y usted ha señalado el caso de Lambayeque, por ejemplo. ¿Ha podido hacer cruces con respecto a niveles de vacunación en las regiones y ya la situación ahora mismo con respecto a hospitalizados y fallecidos, si es que cabe, en esas mismas regiones? Mejor dicho, ¿le está yendo peor a las regiones que tienen menos vacunados? Mire, tenemos, digamos, las regiones con menor tasa de vacunación, Loreto, Puno, Madre de Dios, Ucayali, pero fíjese usted que no, o sea, en este momento inclusive no se observa incremento de ocupación hospitalaria ni de contagios inclusive. Interesante entonces ese poder tener esa información. Y ahora, viendo lo que ha sido la respuesta en otros países, porque seguramente estas medidas que se han anunciado van a ir de alguna manera modificándose. Hemos visto países que han tenido retornos presenciales a clase y han tenido que poner neutro, ¿no? Estados Unidos, varios estados, me parece que eran como 400.000 niños que han regresado a casa, etcétera, etcétera. Aforos se han variado enormemente, países que ya estaban, digamos, en modo muy laxo, que ya no exigían la mascarilla en la calle, lo vuelven a hacer. Esto ocurre incluso en países con altísimo nivel de vacunación, como ocurre en Europa. ¿Se esperaría también que en el Perú estas condiciones vayan variando en los próximos días y semanas? Estoy hablando de las playas. Hoy pasé, por ejemplo, por Chorrillos para ver cómo iba el tema de las playas, que hoy se reabrieron, y bueno, veías pues una cantidad bastante importante, irónicamente, al lado del Vacunacar, ¿no? Sí, en ese aspecto es muy importante saber pues que en espacios abiertos sabemos que el riesgo de contagio es mucho menor, pero claro, siempre evitando las aglomeraciones, que haya el control respectivo y al menos cuando uno analiza o ve la situación en el contexto mundial en algunos países, no se ha visto pues que al menos que si la gente yendo a las playas, por ejemplo, y guardando la distancia, no es que conlleve a un mayor incremento de contagios, claro, siguiendo las medidas de bioseguridad ya conocidas. ¿Es posible ir a la playa y cuidarse entonces? Correcto, claro que sí, es posible. Y lo otro también, no ir a los lugares
donde hay alta aglomeración como los centros comerciales, ¿no es cierto? Y siempre guardar la distancia y las medidas que ya conocemos en estos casi 2 años de pandemia que tenemos en el Perú. Para terminar, hoy el ministro también habló de Lima, y Lima también, por supuesto, como megalópolis, tiene situaciones diferenciadas. ¿Cuáles son los distritos que más preocupan ahora mismo? Todos los distritos de la jurisdicción de Lima Centro, prácticamente todos. En este momento, es más, de los 43 distritos que tiene Lima Metropolitana, 33 distritos tienen ya la particularidad de la curva Omicron. Y si hablamos de Lima Centro, estamos hablando en este caso de Lima Cercado, Magdalena, La Molina, estamos hablando de San Isidro, de San Borja, por citar algunos en la cual pues se observa una alta crecida de casos, ¿no? Claro, y Ceballos señala que es prácticamente inevitable que esa curva también se vaya a mover hacia los distritos más populosos, como pasó en un principio de la pandemia en realidad. Sí, inclusive ya se viene viendo en los distritos de la jurisdicción de Lima Norte, Los Olivos, Comas, en Lima Este también se viene observando en La Molina, en Lima Sur, Santiago de Surco, Chorrillos. Entonces, yo le digo, de los 43 distritos, 33 al menos ya tienen esa particularidad de una curva Omicron. Inminente entonces que se tome, ¿no?, Omicron Lima y por supuesto el Perú como la variante dominante. Gracias Juan Carvajal, ingeniero electrónico y analista de datos, por estas importantes aproximaciones y actualizaciones frente a los números de la pandemia. Vamos a continuamos, ¿no? Continuamos ahora mismo, sí.